Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior estábamos hablando en cuanto a las diferentes teorías de interpretación que existen sobre el libro de Apocalipsis. El Dr. Broadus, un destacado expositor bíblico norteamericano, señala 7 teorías, mientras que Tregelles, otro expositor bíblico, señala 3. Ahora, según las notas de otro expositor destacado del pasado, él divide cada una de las teorías preteristas en 20 divisiones diferentes. Así es que ha habido mucha diferencia de opinión en la interpretación de este libro. Mencionamos en la oportunidad anterior que nosotros mantenemos la teoría futurista, es decir, que nosotros expresamos lo que se conoce como el punto de vista premilenario. Y este es el punto de vista de todos los premilenaristas. La mayoría de los premilenaristas siguen cierta forma de interpretación que se conforma al libro de Apocalipsis. Es decir que veremos cuando consideremos el bosquejo de este libro que aquí tenemos la revelación de Cristo glorificado. Luego se nos presenta la Iglesia, y entonces toda la historia de la Iglesia se presenta. Después, al final del capítulo 3, usted no va a encontrar ya más a la Iglesia en este libro de Apocalipsis, sino que encontrará a la esposa del Cordero cuando llegue al final. Pero esa ya no es la Iglesia, porque la Iglesia ya ha dejado el mundo, y la Iglesia va a regresar con Él a la tierra cuando Él regrese y establezca su reino, ese reino de 1000 años del cual nos habla Juan. Es un tiempo de prueba, y al final de este período, Satanás es liberado por un poco de tiempo, y luego se domina la rebelión final, y entonces uno entra en la eternidad. Eso pues, a grandes rasgos, es el punto de vista que se acepta generalmente. Ahora reconocemos que hay muchos en el presente que están tratando no solo de dejar de lado esto, sino que ellos dicen cosas duras en cuanto a esta interpretación. Un libro que se publicó hace ya varios años cita a varios expositores destacados de la Biblia, y entendemos que el escritor de este libro es un laico, y no hay nada malo con ser un laico, pero probablemente este hombre debería mantenerse en su propio campo. Pues bien, en cierta ocasión el autor de este libro llamó por teléfono al Dr. McGee, el autor de estos estudios bíblicos, y le hizo una pregunta. El Dr. McGee no se encontraba bien de salud en aquella ocasión y no quiso responder la pregunta de este hombre y no respondió. Sin embargo, este escritor indicó en su libro que el Dr. McGee no pudo contestar su pregunta, cuando lo cierto es que él no quiso dar respuesta a esa pregunta. No quería verse mezclado en un argumento con un hombre de quien se había convencido adoptaba una posición muy fanática. Ahora, si este escritor cita mal a otras personas de la misma forma en que citó mal al Dr. McGee, pues entonces no hay razón para tener confianza en su libro. Y el interrogante que ese libro presenta es que este punto de vista que tenemos en el presente es algo completamente nuevo. Y admitimos que se ha desarrollado, como la mayoría de las otras interpretaciones, en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, por mucho tiempo existió y todavía quedan algunos residuos de lo que se conocía como el postmilenarismo. Ellos creen que el mundo mejorará, que la Iglesia convertirá al mundo y que Cristo vendrá y reinará. Bueno, este es un punto de vista que ya ha pasado de moda en el presente. Hoy uno encuentra muy pocas personas que mantienen este punto de vista. 2 guerras mundiales, una depresión mundial y la incertidumbre y la crisis por las cuales está pasando el mundo, eso no ayuda mucho al postmilenarismo. Tenemos luego los llamados amilenaristas, y ellos no creen que existe un milenio. Es decir, que aquí es a donde se han escapado la mayoría de los postmilenaristas. Todavía quedan algunos por allí, pero la mayoría de los postmilenaristas han llegado a ser ahora amilenaristas. Ahora, en el día de hoy, aunque corremos el riesgo de ser un poco monótonos, quisiéramos regresar un poco y considerar los puntos de vista de hombres del pasado, aquellos que estaban esperando que Cristo viniera. Ellos no estaban esperando la gran tribulación, ni siquiera estaban esperando el milenio. Ellos estaban esperando que Él viniera, y ese es el corazón mismo del punto de vista premilenario, según lo mantenemos en el presente. Podemos considerar lo que dijo, por ejemplo, Bernabé, quien fue compañero del apóstol Pablo. A él se le ha citado diciendo que el verdadero sábado es esos 1000 años cuando Cristo venga a reinar. Clemente I, quien era obispo de Roma, en el año 96 después de Cristo, dijo, «Debemos esperar cada hora el reino de Dios. Nosotros no sabemos el día».
Policarpo, en el año 108 después de Cristo, cuando era obispo de Esmirna, usted recuerda que él fue quemado en la hoguera, dijo, Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con él. Ignacio, quien fue obispo de Antioquía, y según dice uno de los historiadores, fue el sucesor del apóstol Pedro, él dijo, Considerad los tiempos y esperadle. Y Papios, en el año 116, siendo obispo de Hierápolis, de quien Ireneo dijo que había oído a Juan, él dijo, Habrá 1000 años cuando el reino de Cristo será establecido personalmente en la tierra. Y Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, dijo, Yo y todos los demás que eran creyentes ortodoxos en todos los puntos, sabemos que habrá 1000 años en Jerusalén, como Isaías y Ezequiel han declarado. Luego Ireneo dijo, Esto puede ser sólo cumplido en el regreso personal a la tierra de nuestro Señor. Ese era el reino del cual el Señor dijo que Él bebería de nuevo del vino en el reino. Tertuliano, por su parte, en el año 200 dijo, Nosotros confesamos verdaderamente que el reino ha sido prometido en la tierra. Y también uno puede ver lo que dijo Martín Lutero. Él dijo, No pensemos que la vida de Cristo está muy lejos. Calvino, en su tercer libro del Instituto, dijo, La Escritura uniformemente nos ordena que esperemos con expectativa el advenimiento de Jesucristo. Luego, Canon Fosseck dijo lo siguiente, Los padres primitivos de la Iglesia, Clemente, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, todos esperaban el pronto regreso del Señor como el precursor necesario del reino milenario. No fue sino hasta cuando la iglesia profesante perdió su primer amor y se convirtió en una ramera descansando en el poder mundial, que ella dejó de ser la esposa que salía a encontrarse con el esposo y buscaba reinar sobre la tierra sin esperar su advenimiento. Y luego el Dr. Eliot escribió, Todos los expositores primitivos, con la excepción de Orígenes y de unos pocos que rechazaron Apocalipsis, eran premilenarios. Gosler, por su parte, en su obra sobre la historia de la Iglesia, dijo, Esto fue mencionado tan clara y prominentemente que nosotros no dudamos en considerarlo como la creencia general de aquella era. El doctor Adolfo Harnack escribió, Los padres primitivos, Ireneo, Hipólito y Tertuliano, lo creían porque era parte de la tradición de la Iglesia primitiva. Lo mismo ocurrió a través de 4 siglos con estos teólogos latinos que escaparon la influencia de la especulación griega. Y amigo oyente, cuando alguien dice que esto fue algo que se originó hace 100 años por una bruja de Inglaterra, en realidad no sabe de lo que está hablando. Después de todo, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo importante. Y como respuesta podemos decir esto, no estamos interesados en lo que dijo alguna bruja hace 100 años. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. ¿No le parece interesante que esta era la creencia de aquellos hombres? Ahora aquí tenemos algo más y quisiéramos mencionarlo. En nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes, tenemos un pequeño gráfico. Es algo muy sencillo sobre Apocalipsis y también en nuestro libro sobre Resumiendo la Biblia. Lo consideramos importante. Comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. En el capítulo 1 podemos ver al Cristo glorificado aquí en Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 vemos a la iglesia. En los capítulos 4 y 5 la iglesia se encuentra en el cielo. Y luego tiene lugar aquí en la tierra ese período de la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 18. En el capítulo 19, Él regresa a la tierra nuevamente y establece su reino, y usted tiene en el capítulo 20 los 1000 años del reinado de Cristo. Luego se prepara el gran trono blanco, y allí es donde son juzgados los perdidos, y comienza la eternidad. Ese es el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿es así como se nos ha dado? Juan escribió este libro en la isla de Patmos alrededor del año 95 o 96 después de Cristo, alrededor de esa fecha, cuando Domiciano se encontraba en el trono. Stauffer hace una importante observación. Él dice, Domiciano también fue el primer emperador que ejecutó una campaña contra Cristo, y la Iglesia respondió al ataque bajo el liderazgo del último apóstol de Cristo, Juan del Apocalipsis. Nerón había hecho destruir, por así decirlo, a Pablo y a Pedro,
pero lo hizo considerándolos como judíos sediciosos. Domiciano fue el primer emperador que llegó a comprender que detrás de este movimiento cristiano existía una figura enigmática que amenazaba la gloria del emperador. Él fue el primero en declarar la guerra contra esta figura y el primero también en perder la guerra del vislumbre de las cosas venideras. Eso es muy importante. Ahora, una cosa más que queremos mencionar antes de darle la división de este libro es presentarle el tema del libro. Queremos establecer esto porque es muy importante. Queremos enfatizarlo y reenfatizarlo. Y para hacer eso, permítanos leer el primer versículo del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Queremos mantener siempre delante de nosotros esto, de que este libro es la revelación de Jesucristo. En los Evangelios tenemos los días de su carne. No tenemos allí la revelación total de Jesucristo. Allí le podemos ver en humillación. Aquí le podemos apreciar en gloria. Le podemos ver a cargo de todo lo que tiene lugar. Él tiene un comando absoluto en este libro de Apocalipsis, y este es el descubrimiento de Jesucristo. El comentarista Snell lo dice así: en la revelación, el Cordero es el centro alrededor del cual se agrupa todo lo demás, la fundación sobre la cual se edifica todo aquello que perdura, el clavo que une a todo, el objeto al cual todo señala y el manantial del cual salen todas las bendiciones. El Cordero es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y la tierra, frente al cual toda profanación o mancilla debe desaparecer y en cuya presencia se conoce la totalidad del gozo. De aquí que no podamos avanzar mucho en el estudio de Apocalipsis sin ver al Cordero como las señales que marcan el camino para recordarnos que aquel que por sí mismo nos limpió de nuestros pecados, ahora ha sido exaltado, y ante él debe inclinarse toda rodilla y confesar toda lengua. Hasta aquí la declaración del comentarista Snell. Amigo oyente, a esta gran declaración nosotros podemos decir aleluya, aleluya, porque el Cordero va a reinar en esta tierra. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Nosotros hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es verdaderamente un libro difícil, que es un libro que es dividido a sí mismo de una manera muy fácil. Por cierto que lo hace. Si usted lee los versículos 18 y 19 de este primer capítulo, Juan lo dividirá para usted. Este es un libro en el cual uno no debe trabajar tratando de hacer alguna división. Juan lo hace todo por usted, y en el versículo 18 tenemos al Señor Jesucristo hablando como el Cristo glorificado, y dice: «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». 4 grandes declaraciones en cuanto a Él. Él dice: «El que vivo». En otro lugar: «Estuve muerto». Y luego Él dice: «He aquí que vivo por los siglos de los siglos». Y luego Él dice: «Y tengo las llaves de la muerte y del Hades», es decir, de la tumba. Luego a Juan se le dice que escriba, y éste va a hacer su bosquejo. Él presenta esto en el versículo 19 de este capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice: «Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Amigo oyente, esto es realmente maravilloso, una división grandiosa la que se nos presenta aquí. En realidad no hay nada que se le pueda comparar. Primero Él dice: «Yo soy el que vive». Y luego dice: «Las cosas que has visto», es decir, al Hijo del Hombre en el cielo, Cristo en la gloria. Ese es el capítulo 1 de Apocalipsis. Él dice: «El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Él le dice a Juan que escriba las cosas que son. Usted va a poder apreciar, amigo oyente, que el Cristo viviente está muy ocupado hoy. ¿Sabía usted que Él es la cabeza de la iglesia en el presente? ¿Sabe usted la razón por la cual la iglesia se encuentra en tal desorden? La iglesia es como un cuerpo que ha sido decapitado. Ya no está en contacto con la cabeza de la iglesia. Y tenemos el bosquejo que se nos presenta de las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Esas son las cosas del presente, las cosas que son pasadas,
es esa visión del Cristo glorificado. Ahora, comenzando con el capítulo 4 hasta el capítulo 22, tenemos el futuro. Él dice que Juan debe escribir de las cosas que han de ser después de estas. Y esto es muy importante. Ahora, la expresión después de estas viene del griego metatauta. ¿Y a qué cosa se refiere? Bueno, a las cosas después de las cosas de la iglesia. Así es que, comenzando con el capítulo 4, uno trata con las cosas que van a tener lugar después que la iglesia salga de la tierra. Y el gran engaño de la hora presente es el buscar o tratar de sacar del libro de Apocalipsis, del capítulo 4, tratar de sacar estas cosas para el presente. Es por eso que tenemos todas esas interpretaciones extravagantes hoy. ¿Por qué no seguimos simplemente lo que Juan nos está diciendo? Él dice, aquí tienen mi bosquejo, síganlo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Metatauta, después de estas. Juan va a informarnos cuando él llegue a metatauta. Eso comenzará con el capítulo 4, las cosas que han de ser después de estas. Así es que no hay cómo perder esto de vista, a no ser que usted tenga algún sistema de interpretación que no encaje dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, si no sucede así, entonces usted va a tener sus problemas. Debemos mantener en mente que el Señor Jesucristo está detrás de todo lo que tiene lugar en este libro. Él está a cargo completamente de todo. Él es el Cristo glorificado. Ah, amigo oyente, que usted y yo pudiéramos verle a Él hoy. Hemos tratado de presentar ciertas divisiones de este libro en formas o maneras diferentes. Lo hemos dividido en la misma división que Juan nos da. O sea, en el capítulo 1 tenemos la persona de Jesucristo, Cristo en la gloria. Luego, en los capítulos 2 y 3, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, su iglesia. Es suya, su iglesia, de que Él amó a la iglesia, Él se entregó por ella para que fuera suya. Y esto lo tenemos en los capítulos 2 y 3. La iglesia, su iglesia. Luego tenemos el programa de Jesucristo como es visto en el cielo, en los capítulos 4 al 22, donde está la consumación de todas las cosas sobre esta tierra. Esto es lo que hace de este libro de Apocalipsis un libro tan glorioso, maravilloso. Bien, amigo oyente, mencionamos apenas el versículo 1, pero en realidad no lo consideramos mucho. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a comenzar con el texto mismo de este maravilloso, hermoso libro de Apocalipsis. Y es nuestra oración que el Espíritu de Dios sea en realidad nuestro Maestro. Le invitamos, pues, a que continúe con nosotros en el desarrollo de este estudio. Que Dios le bendiga en manera especial es nuestra ferviente oración.